Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Mundo 2020, donde analizamos temas de las relaciones internacionales y de la política exterior de Cuba. Hasta ahora hemos analizado muchos temas vinculados con la evolución de Estados Unidos, de su política exterior, también en América Latina, África y determinados programas sobre Asia. Hoy vamos a analizar un tema importante que es la situación política en Europa, sobre todo el ascenso de fuerzas de la llamada nueva derecha o la derecha o la extrema derecha. Para ello contamos con nosotros, con el profesor Ángel Rodríguez Soler, investigador del Centro de Investigaciones de Política Exterior. Acabamos de discutir un proyecto sobre este tema en el Consejo Científico de nuestro centro. Ángel, ¿cómo tú ves el impacto de la crisis en Europa en la aparición y desarrollo de estos llamados sectores de la nueva derecha o de la extrema derecha? Bueno, comenzar diciendo, ¿no?, que el tema de la extrema derecha es una realidad hoy en la Unión Europea. Solo hay 4 países que no cuentan con partidos de extrema derecha, dígase en representación en el gobierno y en el parlamento. Que sí, de 28, de 28. Es decir, ahí en 24. Hay en 24, dígase Malta, que no son los que tienen, Malta, Luxemburgo, Portugal e Irlanda. Y en los demás hay 7 que sí forman gobiernos propiamente dicho de ultraderecha. Claro que vamos a analizar ese programa político que no es tanto, digamos, el neofascismo clásico, digamos, de la década de los 30, pero sí tiene acercamientos a posturas, digamos... ¿Forman gobierno en coaliciones? No. No. Estos 7 países, dígase Hungría, República Checa, Polonia, lo hacen en solitario. Ya. Y hay otros 4, disculpen, hay otros 4 que sí hacen en coalición. Ya. Letonia, Eslovaquia, Austria y Bulgaria. Si vemos que muchos son representantes de los países de la Europa del Este. Claro, claro. Que fueron los que lucharon, digamos, inicialmente, bueno, lucharon, ¿no?, contra el fascismo en sí mismo. Y eso nos dice que entonces ese proceso que se da después del 45 en esta Europa del Este y en la Europa Occidental, probablemente, que se le llamó el proceso de desnazificación, si fue real o no fue real, hasta cierto punto, cómo eso siguió calando en el imaginario popular de algunos sectores. Digamos, hay un rechazo en Europa a este tipo de tendencias, pero digamos que se han podido desligar un poco de ese pasado, digamos, del Holocausto, de lo que fue Hitler, de lo que fue Mussolini. Y sus aliados en los distintos países, porque no era solo Hitler. No solamente Hitler. Había fuerzas fascistas. Pero yo coincido contigo en que sí hay un desmarque de ese pasado, porque claro, estas fuerzas están incidiendo en temas nacionales, de los cuales vamos a hablar a continuación. Pero eso los hace muy peligrosos. Creo que sí, lo hemos discutido. Los hace peligrosos en el sentido de que están ganando determinada legitimidad, diciendo, no, yo no soy del periodo anterior del fascismo, sobre todo en Alemania, digamos, donde esto es muy fuerte y es muy peligroso. Pero se están acercando a la, digamos, derecha clásica. O algo así. Pero bueno, el tema de la crisis, perdón que ahora, y entonces el tema de la crisis va a ser como el despuntar de este fenómeno, digamos, novedoso, porque si vemos a Marine Le Pen en Francia, ella utiliza los mecanismos de la crisis para su discurso, ya sea la crisis de los refugiados, la crisis económica, la crisis, digamos, de la multiculturalidad que propuso la Unión Europea, y por tanto hay una separación entre lo que están proponiendo los partidos tradicionalistas y la propuesta que ellos están haciendo, que es ahí donde está la novedad. No es que ellos digan que vamos a recortar el estado de bienestar, no hay un recorte del estado de bienestar, nosotros vamos a seguir con la asistencia social, pero desde mi forma. Europa primero, Francia primero, Inglaterra primero, no las ayudas que después ellos tienen que dar a esa Unión Europea, porque es un gasto demasiado, ¿no? Ya conocemos un país primero, ¿no? ¿Sabe quién es el impresentable que acaba de hacer ahora su discurso del Estado de la Unión, con muchos de estos argumentos? Es decir, hay una simbiosis, digamos, en las sociedades del capitalismo desarrollado. Lo veíamos aquí en el programa también con el caso japonés, que ante la crisis económica que ha repercutido en los sistemas políticos, porque hay una deslegitimación de los partidos, emerge esta fuerza. Ahora, hay un punto aquí que es la manera en que ellos se han manejado, políticamente está claro, pero desde el punto de vista comunicacional.
yo creo, Ángel, que este es un factor que en muchos casos los ha llevado al poder, la cuestión del líder carismático. Exactamente. Sí. Y ahí yo quisiera, ¿no?, hacer primero un acotamiento, ¿no? Que hoy las fake news no es de ahora. Las fake news siempre han existido, pero ellos han sido... Nosotros la decimos bonitamente fake news, en realidad son las mentiras. Son ¿no? las O las medias verdades. Las medias verdades, pero ellos sí han sabido manejar el término las medias verdades. Sí Claro. existe realmente una oleada migratoria en todo lo que es el Mediterráneo, que Salvini recientemente... El de la Liga Norte Italiana. El de la Liga Norte Italiana, y que recientemente, hasta septiembre aproximadamente, fue ministro del Interior en Italia. Él propuso mano dura con respecto a eso, y todo el mundo conoce los casos de Lampedusa, cómo no permitían a los barcos migrantes llegar a puertos italianos. Incluso él militarizó esa zona ahí. Por tanto, sí hay una cierta verdad en el mensaje que ellos están, y utilización mucho de los símbolos, la utilización mucho de mensajes, digamos, de emotivo, de aliento, de que nosotros somos el miedo. Ahora voy a la cultura del miedo, la cultura de la violencia. Los migrantes lo que pueden traer es más miedo, más violencia. Y en ese sentido, ahí hay una cultura que se está manejando también, que es los pequeños grupos que se van creando en función de que no son grupos electorales propiamente dichos. Fundamentalmente en espacios como el fútbol, espacios culturales, espacios que ahí se ve matizado bien ese odio, ese racismo, esa xenofobia hacia estos sectores vulnerables por la propia política social, ¿no? Digamos, Francia tiene una política bien clara con respecto a los argelinos. Por tanto, ellos utilizan toda esta tecnología, digamos, las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, para un discurso suave, un discurso que pueda llegar a todo el mundo también, entendible también a todo el mundo. Nosotros no somos la propuesta de la derecha clásica, nosotros somos una nueva propuesta que le estamos haciendo. Por tanto, ahí también es lo que yo digo, hay que diferenciar entonces estos partidos de ultraderecha, estos nuevos partidos de ultraderecha, porque hay derecha radical conservadora, hay derechas, digamos, que son propiamente neofascistas, digamos, en su discurso propiamente, y hay otros que son nacionalistas populistas. Por eso es que hablamos del estilo comunicacional que utilizan ellos, es el populismo, la demagogia, las medias verdades, como estamos diciendo. No hay un programa serio de salir de la crisis como tal. Es que no puede, porque es lo que hablábamos, el capitalismo europeo está en crisis, hay problemas con la productividad. ¿A quién se lo achacan? A los inmigrantes. A los inmigrantes. Aquí, entonces, también es una manera utilizada por la gran burguesía europea en la lógica de afectar los intereses de los trabajadores, porque supuestamente esta gente se apoya en los trabajadores, pero en realidad es un mensaje económico neoliberal de recorte de las garantías sociales, etcétera. ¿Cómo tú ves la influencia del tema europeo? Tenemos otro país anglosajón, que igual se acaba de salir de la Unión Europea, el Brexit, y ahí sin duda estos sectores fueron muy influyentes, aunque a veces poner carteles es difícil, ¿no? Es complicado. Pero el tema, digamos, la visión que tienen estos sectores de la soberanía, de la nación, del Estado fuerte. Frente a Europa, ¿cómo tú ves esta? El Estado fuerte, el Estado fortaleza, le dicen ellos, ¿no? La Europa fortaleza, soberana, digamos. Soberana, que hay que... Bueno, hay otros acontecimientos quizás recientes, ¿no?, que también ha suscitado, ¿no?, digamos, todos estos fenómenos supranacistas, racistas, xenófobos que estamos hablando, ¿no? El caso de Trump. Trump es un fenómeno que ayudó mucho toda esta gente, incluso él mismo ha aclarado que uno de los grandes líderes carismáticos que tiene Europa hoy es Orbán y Salvini, él mismo lo ha dicho. Orbán, primer ministro de Hungría. Primer ministro de Hungría. Y Boris Johnson de Gran Bretaña no es tanto esta tónica, pero sí. Originalmente el UKIP, después Neil Farage. Sí. Bueno, este partido Brexit ganó la mayoría en las elecciones parlamentarias europeas. ¿No? Y entonces ahí es lo que digo, que el otro fenómeno es el Brexit, ¿no? No, perdón, el tema Trump, la conexión con los Estados Unidos. No, ahí lo que se ve es que, como usted bien ha dicho al inicio, ¿no?, como un discurso hacia la nación, están estos temas presentes, eso alienta aún más a esta fuerza. Hay alguien, el poder central, digamos, que Estados Unidos, ¿no?, tiene el dominio de control, digamos, de
el mundo, en cierto sentido, como queremos decirlo, pero tiene un poder real que alguien con un presidente con tanta autoridad esté mandando ese tipo de mensajes. Claro. Y ahí nos está alienta a nosotros. Steve Bannon, que tú me comentabas antes, que digamos, para los que no recuerdan, Steve Bannon fue el principal asesor de política de Trump, salió por bronca, todo el mundo tiene bronca con Trump, y sale, pero se dedica precisamente a fomentar esta nueva derecha internacional, ¿no? Sí, y Bolsonaro en Brasil, ¿no? También. Claro, está claro. Bolsonaro en Brasil también. Claro, él llega a Europa y se instala en Italia, tratar de proponerle a Salvini que haga una coalición con el Movimiento 5 Estrellas, pero el Movimiento 5 Estrellas sí tiene un carácter xenófobo y racista y neofascista muy fuerte, porque el movimiento popular, el movimiento populista, que se llama The Moment, que funda Steve Bannon, no tiene ese perfil de ser tan radical, tan directo hacia un sector determinado de la población, digamos, los más vulnerables, sino que hay que atraer a esos vulnerables para que puedan ser votantes, captarles votantes. Por tanto, él funda algo muy interesante en Europa, es la Academia Judeocristiana, porque hay que salvar también los valores de la Iglesia, la religión. Hay una influencia muy grande de los grupos evangelistas. Ahora, Ángel, si te parece, vamos a hacer acá un receso para en la segunda parte ir más a las especificidades, digamos. Porque está claro que esto es un movimiento general, pero cómo él va calando en las distintas sociedades es un tema que veremos a continuación. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en breve. Este es el Impela, un dispositivo para mantener con vida a pacientes con cardiopatía terminal en espera de un trasplante de corazón. Cuba lo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la compañía estadounidense que los fabrica, pero no ha recibido respuestas. De abril de 2018 a marzo de 2019, los daños ocasionados al sector de la salud por el bloqueo de los Estados Unidos ascendieron a $104 millones. Una política hostil que se traduce no solo en pérdidas monetarias, sino de vidas. Por esta y otras razones exigimos no más bloqueo. Bueno, bienvenidos de nuevo al programa Mundo 2020. Estamos analizando los temas de la extrema derecha o la derecha radical. En fin, es un tema conceptual, no vamos a caer acá en disquisiciones, pero sí lo importante, Ángel, es el caso húngaro, donde evidentemente hay sectores incluso más a la derecha de Orbán, que es el primer ministro, pero hay una convención de que estamos hablando de un gobierno de bastante de derecha, el gobierno de Orbán, que ya sí ha estado en el gobierno muchos años y del cual es importante hacer algunos comentarios, qué ha hecho, cuál es la tónica de su vinculación con Europa, con la Unión Europea, etc. No, es que Orbán tiene un discurso centrado en esa política de miedo contra el refugiado. Y quizás asumiendo paralelismo, ¿no? Él en su proyección política, ¿no? Él propuso lo mismo, hacer como un muro de 175 kilómetros. Lo mismo que el indeseable. El indeseable en la frontera de Serbia, ¿no? Para limitar la entrada de ese migrante. Por tanto, él tiene una clara política antimigratoria. Con la Unión Europea él tiene también sus enfrentamientos, pero trata de ser moderado, de ser y de ahí le viene el dinero, consecuente, el principal socio comercial. El principal socio comercial. Tampoco hay que exagerar. Tampoco hay que exagerar, pero sí contra Rusia sí tiene una política antirrusa marcada también. Es el paralelismo ese de la política de Trump con lo que se está aplicando en Europa, que no simplemente es el único presidente que se ha lanzado a construir muros. Claro. Vallas, digamos. No, recuérdate que, a ver, Europa está
dominada por los alemanes y los franceses, ¿no? Lo otro es cosas bonitas, pero sí él está en una posición de decir Hungría primero, los intereses nacionales húngaros, lo cual no está mal, porque tampoco es que la Unión Europea sea un idilio, ¿no? Porque precisamente la situación actual tiene que ver con las medidas neoliberales que aplicaron, con los temas que no se opusieron a la política americana en Irak y Afganistán, y de ahí vienen los refugiados. En fin, ¿no? Tampoco es que la Unión Europea sea un dichado de virtudes, pero lo cierto es que Orbán... No, y los acuerdos de Bizarre, acuérdense, los acuerdos estos de mandar refugiados para los países y cómo hicieron una fuerte presión para que no le entrara. Y entonces Orbán se ha agarrado de eso para, sin llegar a contestar directamente a Bruselas, pero sí ha implicado cambios en su legislación, cambios en la Constitución, que han sido muy vistas importante de esta manera, ¿no? Y el tema antiinmigrante es fundamental. Un punto. Ojo, la cultura húngara es muy fuerte. Muy fuerte. Ojo que es un idioma además que no se parece a ninguno en Europa, tiene una fortaleza cultural tremenda. No necesariamente, Angelito, no sé si estás de acuerdo, todo lo que está diciendo este gobierno es negativo. Por ejemplo, hacia Cuba tiene buena posición. No, buena posición. Hacia Rusia hay matices, porque es verdad que ha aceptado las sanciones, pero plantea que hay que eliminar esas sanciones, entre otras cosas porque depende también del gas ruso. En fin, esta extrema derecha es una cosa cuando habla, como le pasa a todas las fuerzas políticas, pero cuando llega al gobierno y tiene que enfrentarse a eso. No, aquí estamos viendo que estaban diciendo inicialmente, ¿no? Nosotros tenemos buenas relaciones con la República Checa, que es un partido ultraderechista. Y nosotros sabemos quién es nuestro enemigo. Sabemos que es nuestro enemigo, por tanto... No te puedes fajar tú tampoco con todo el mundo. Con todo el mundo. Nosotros hablamos del principio del respeto a la soberanía. Exactamente. Respetamos sus decisiones. Siempre que nos respeten ellos. A nosotros, por supuesto. Yeah. Y entonces... Pero querías hablar del tema de Francia, que sí es un paisazo, ¿no? Dentro de la Unión Europea, lo cual no quiere decir que Hungría no lo sea, que los pequeños países no lo sean, pero estamos hablando de 28 países. El caso de Francia sí es, junto con Alemania, los líderes, ¿no? Ahora que se fue de Gran Bretaña. Francia tiene gran particularidad, ¿no? Porque en las elecciones recientes del año pasado, disculpen, en la primera vuelta gana Marine Le Pen. Lo que pasa es que cuando van a una segunda vuelta, los partidos de derecha se agrupan y va, por supuesto... Y también los socialistas. Los socialistas y los izquierdas. Lo que pasa es que el propio discurso de Marine Le Pen hace que se vaya desligando por completo de los inicios de los 80, que del padre, del padre. Y entonces va a retomar ese discurso, digamos, de aceptación hasta cierto sentido de algunas cosas que la Unión Europea, por supuesto, hay que aceptar, pero hay otras que no puedo aceptar, como el tema migratorio, el tema de las comunidades, digamos, comunidades estas islámicas, el tema del terrorismo, el tema del cordón sanitario ese para evitar que la extrema derecha tenga, ¿no?, un momento de salida, ¿no? A ver, porque la extrema derecha hay que verla de la derecha. ¿A quién favorece esta derecha? En Francia propiamente, a la propia derecha. Fíjense, hoy estamos hablando de que es un país que está con los chalecos amarillos en revueltas, en revueltas constantemente, y el que más favorecido va a salir de esa respuesta es la propia extrema derecha, porque le están dando caldo de cultivo para expresar el descontento que hay y la desconfianza que va creando esa clase, digamos, privilegiada. Sí, eso es un tema muy importante. La reacción ante la crisis, por ejemplo, del neoliberalismo, ¿no? Que en Europa se llama de otra manera, pero al final son programas de austeridad, le llaman ellos, aquí le llaman programas de ajuste, etcétera. En América Latina, a fines de la primera década del siglo, las salidas fueron por la izquierda, ¿no? Muchos incluso hablan de populismo de izquierda. Eso es un tema que a mí no me gusta porque conceptualmente es muy amplio y muy difuso, ¿no? Pero lo cierto es que hubo salidas por la izquierda. En Europa, ante esta situación, no quiere decir que no haya salida por la izquierda, ¿no? El caso de Irlanda, el caso Podemos en España, Syriza en su momento en Grecia, pero la mayoría están siendo por la derecha. Y entonces esta es una respuesta a la crisis. Pero lo que tú estás diciendo, coincido plenamente. ¿Qué pasa? Que está haciendo que la derecha, la normal, ¿no? La de Sarkozy en su momento, la de UMP, etcétera,
¿qué están haciendo? Están girando incluso más a la derecha para buscar esos votos. Esos votos. Y eso lo está haciendo muy peligroso porque, como tú decías, ya hay partidos de la extrema derecha en el poder. Ya se está viendo como normal. Pasa en Alemania, no sé si quisieras comentar algo de Alemania. ¿No? Pasa como algo, digamos, porque constitucionalmente en muchos de estos países, estos partidos no pueden ser ni representados en la lista de votos. Pero como no es un discurso tan fuerte... Sí, no es yo estoy a favor de Hitler, yo estoy a favor de Le Pen y tal, etcétera, ¿no? El AfD, o Alternativa para Alemania, es un partido, digamos que también son partidos de nuevo tipo. Son partidos de la coyuntura, partidos de propuestas específicas, de ¿Por ahora? Por ahora, sí. De soluciones, digamos, a corto plazo, no a largo plazo, como puede ser un partido tradicionalista que yo voy a gobernar 4 años, yo voy a proponer que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Estos partidos van hacia cosas muy puntuales. Y el AfD, por supuesto, es un discurso más, digamos, ultranacionalista que el Marie Le Pen, la agrupación nacional. Hay un matiz entre ellos, claro, no sí, es igual. ¿No? La agrupación nacional que se llama hoy actualmente Frente Nacional, dejó de llamarse y se llama agrupación nacional. También otro cambio simbólico también para ligarse. En Francia, sí. Ligarse de ese. Entonces sí es un discurso más crítico. Y estos sí son este partido sí es zona anti-euro. Ellos sí son escepticistas, ellos sí son críticos a la zona euro, a la zona Unión Europea, porque ellos sí están en contra de ese multiculturalismo que inicialmente, recordar que... Estamos hablando de Alemania. Alemania. ¿Dónde estuvo el fascismo? Donde tú sabes lo que ellos hicieron en Europa. En Europa. Y entonces el tema crítico aquí es que hoy por hoy la socialdemocracia, digamos, en Alemania casi no existe. Existe, pero no tiene ese poder aglutinador de electores que tuvo en la década de los 70, 80, que esa clase obrera también ahora está un poco difusa hacia qué yo voy a votar, por quién yo voy a votar, porque otro interés es eso mismo, es qué clases son las que están votando. ¿Qué clases son las que están votando? Porque si hablamos que hay un sentido en Europa, hay un abstencionismo electoral, y hablamos de que un 40, un 45% de votos que se dan, un 17, un 18, un 20% representan estas fuerzas, está diciendo que hay una masa crítica que sí está aceptando ese tipo de discurso, ese tipo de propuestas. Yo estuve en Alemania, Angelito, en junio del 2019, y me hablaban muchos analistas que los que están votando a la AfD, sobre todo, mira qué casualidad, en los estados de Europa del Este, eran las mismas fuerzas que en su momento votaban a Die Linken. Die Linken es la izquierda. Es decir, ante la crisis de los partidos tradicionales, evidentemente hay corrimientos, digamos, hacia los extremos. Acaban de formar ahora gobierno, lo cual era impensable en Alemania. La tercera fuerza. No, acaban de formar gobierno en Turingia, sí, en Turingia. Con gobierno que es una región del este de Alemania, y el gran peligro que tú lo mencionaste es que se van filtrando en el sistema político, porque ojo, esta gente no son como Hitler, que decía, se acabó el sistema político, los mato a todos y tal. Esta gente están jugando todavía las leyes de la democracia. De la democracia. Esas leyes de la democracia les permiten todo este tipo de cosas, incluso cambiar de nombre. Ahora se llama Alternativa para Alemania, y quizá para el 2022 el movimiento ecologista es el que tenga una mayor base electoral, ellos cambien su nombre. Ahora, brevemente, en España, que era impensable que de pronto surgiera un partido que reivindicara a Franco. A ver, lo que hizo el franquismo ahí, en ese país después de la guerra civil, realmente no se ha hablado. Estamos hablando de varios cientos de miles de desaparecidos. Nosotros conocemos los 30.000 de Argentina, pero lo que se hizo durante Franco se conoce bastante poco. Y ahora de pronto Vox, Santiago Abascal, habla de la relegitimación de Franco y tal, ¿no? Claro. Ahí es importante, ¿no? Es que digamos que ahí hay una relectura de la historia, porque muchos de estos partidos también hacen como un recuento de la historia a su favor,
y van a presentar a Franco como no el gran dictador, el que mató, sino el que llevó a la España unida, a la España que es hoy Unión Europea, España que abrió a la modernidad. Y de ahí te meten el tema Cataluña, el tema de que exactamente van a desmembrar a España y si la derecha es la capaz de hacer eso. Y entonces vamos también a tratar el tema Cataluña, el tema de las autonomías, que no son tan reales nada, porque si el gobierno central, digamos, ejerciendo el poder central, por tanto, es un... También eso está también por la crisis también. No, es lo que hablamos. La crisis también, hay una crisis de credibilidad de todos los partidos. Desde el PP, con la crisis, por supuesto, de Rajoy hasta la actualidad, de legitimidad, porque cuando hay corrupción pierde ese criterio de legitimidad claro. en esos países. Bueno, oye, hemos recorrido prácticamente toda Europa. Casi una octava parte de Europa, estamos hablando de 28 países y hemos hablado de 4 o 5, pero digamos son casos paradigmáticos para entender y para discutir estos temas. Bueno, hemos hecho un análisis breve, como siempre podemos hacer en este programa, de las características más importantes de la extrema derecha. Ojo, este es un tema y una variable que hay que darle seguimiento en el futuro. Va avanzando, las condiciones lo están propiciando. Y bueno, Angelito, gracias por haber estado con nosotros, por habernos hablado de esta visión más general y específicamente en los países. Y esto es un tema que evidentemente vamos a darle seguimiento. Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias.